No me... Ahí está. Sí, sí está Ahí está. grabando. Gracias. Porque me cambió la vista de la pantalla y no sé por qué. ¿Qué te estaba contando con esto? Vos sacas una foto del paciente en el momento y a partir de ahí vas a poder concluir determinados aspectos y determinados otros no. Vos sabés cuál es la temperatura basal del paciente porque se la tomaste antes de la cirugía. Entonces, en ese momento el paciente tiene una tendencia a la hipotermia. No está hipotérmico porque hipotermia es por debajo de 36, pero en este caso no es una hipotermia por una enfermedad o por un evento del paciente, sino porque estuvo en un ambiente frío. Entonces, vos vas a tomar ese valor en forma relativa, porque esa no es la temperatura real del paciente, no es la temperatura basal del paciente, pero es la temperatura que tiene en ese momento. Y a partir de ahí implementarás algún tipo de cuidado, abrigarlo, por ejemplo. Si el paciente vino de la cirugía con un camisol infinito y vos solo tenés una sábana, y bueno, vas a tener que ir a buscar una frazada para ese paciente. Digo, estoy poniendo un ejemplo muy, muy sonso, pero de cada situación se pueden desprender cuidados que pueden parecer que a veces son, casi te diría, graciosos desde algún lugar, pero que si no hay una enfermera que lo vea y lo haga, el paciente va a persistir con frío. Va a empezar a tener chuchos de frío, va a consumir energía con esos chuchos de frío, un paciente que la energía la necesita para cicatrizar, no para tener que calentar el cuerpo. Fíjate qué importante que puede ser algo tan simple como controlarle la temperatura al paciente y brindarle un cierto confort ambiental, porque vos no es que lo vas a calentar al paciente, vos simplemente vas a acercarle una frazada si está hipotérmico el paciente. O si hace mucho frío en la unidad, vas a ver si podés conseguir que te apaguen el aire acondicionado, qué sé yo. Que es lo que tengo que hacer yo cuando hace mucho frío en mi unidad, pedir por favor que en vez de ventilación pongan calefacción. Y si la gente de mantenimiento tiene ganas, me da bolilla y si no, no. Acá hay una pregunta, el punto 1 no es igual al punto 3. Uno dice actividades de enfermería y el otro cuidados. Sí, sí, las actividades de enfermería incluyen los cuidados. Y los cuidados incluyen actividades. Ahora, algunos son cuidados directos del paciente y otras son otras actividades que por ahí podrían estar no relacionadas con un cuidado específico del paciente. Por eso les puse las dos cosas, como para que no se traben en pensar que solamente son cuidados directos. Por ejemplo, si tuvieran que llamar para pedir algo, si tuvieran que revisar en una historia clínica un dato, si tuvieran que preguntar a la gente de quirófano determinada duda que les haya generado y pudieran evacuarla. Si tuvieran que pedir que les traigan determinado dispositivo, aparato, lo que sea. ¿Se entiende? O revisar si tienen en la unidad determinado aparato, determinado dispositivo o determinado elemento de trabajo. Por eso es que traté de hacerlo lo más amplio posible y a veces en intentar hacerlo lo más amplio posible también puede resultar confuso. ¿Sí? Quería abarcar absolutamente todo lo que puedo hacer enfermería, incluidas algunas cuestiones que hasta podríamos ponerlas como desvirtuación de cuidados. ¿Sí? Pero bueno, son cosas que tenemos que hacer en función de poder establecer mejores cuidados y más seguros. Por ejemplo, pedir el parte quirúrgico, para saber qué fue lo que se hizo en la cirugía. O chequearlo si lo tenemos por computadora. Obviamente que eso no va a tener la misma importancia que revisar el A de la vía aérea en un paciente que acaba de ser trasladado desde quirófano. ¿Sí? Tienen un rango de importancia diferente. Pero con tiempo, en algún momento del día, vamos a querer saber si tenemos acceso a qué pasó en el quirófano con ese paciente, o qué tipo de cirugía le hicieron, o qué volúmenes le fueron administrados, o si el paciente sangró durante la cirugía, o si hay algún dato que pueda ser relevante para nuestros futuros cuidados de ese paciente, o para transmitirlo a nuestros colegas en el pase de guardia. A eso me refería. No sé si eso le genera más duda o le generó un espacio más amplio de trabajo en el examen. Por supuesto no va a tener, vuelvo a decir, el mismo peso
que revisar que el paciente respire. Pero por ahí hay un montón de misceláneas que les quedan incluidas en actividades y que no necesariamente son cuidados directos. Tal vez tendría que haberles puesto cuidados directos e indirectos, o actividades directas e indirectas. A lo mejor no fui yo demasiado clara con esto, tratando de ampliar mucho el campo, ¿no? Por ejemplo, saber si el paciente tiene o no tiene dada la vacuna antitetánica antes de una cirugía, por ejemplo. O saber si el paciente tiene alguna patología preexistente que ustedes podrían sospechar, mirándolo o evaluándolo, que ustedes no consideran que sea extremadamente relevante para la cirugía, pero la preguntarían. Es una actividad de enfermería que no es un cuidado directo. Es un poco más indirecto, si se quiere. De todos modos, pueden sentirse en la libertad de establecer una columna de cuidados directos y una columna de otras actividades, por ejemplo, o de otros cuidados, como ustedes quieran. Lo pueden llamar como a ustedes les parezca mejor. La idea es que puedan ustedes discernir cuáles van a tener el peso a la hora de establecer cuidados seguros del paciente, cuáles son las cosas que tienen más peso. Por eso es que les pido el ordenamiento ABCDE. Porque ahí ustedes ya tienen las funciones vitales determinadas. Al tener las funciones vitales determinadas en un ordenamiento lógico, de esa manera ustedes van a poder decir, esto es lo que sí o sí no le tiene que faltar al paciente, o no tengo que dejar de hacer, o no tengo que dejar de evaluar, o no tengo que dejar de actuar sobre estos aspectos. Porque, bueno, no todo lo que van a evaluar va a requerir que hagan algo. Ustedes van a evaluar la vía aérea del paciente en el prequirúrgico, pero no van a hacer nada con eso, más que evaluarla. Ahora, en el postquirúrgico, si ustedes necesitan reposicionar el cuello del paciente, necesitan ayudarlo a permeabilizar la vía aérea, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Ahí, eso deja de ser solamente una evaluación para pasar a ser un cuidado directo sobre el paciente, que está íntimamente relacionado con la supervivencia de ese paciente, ¿sí? La permeabilidad de la vía aérea, que durante el prequirúrgico no parece ser un problema, porque ustedes no tienen ahí ruidos agregados, ustedes no tienen dificultad respiratoria, solamente tienen un cuello gordo y corto en un paciente que aparentemente podría tener dificultades en el intraquirúrgico, pero podría tenerlas en el postquirúrgico devenidas justamente de una vía aérea difícil de sostener. La idea es que ustedes vuelvan a revisar respiratorio, cardio, neuro, lo que saben, y lo arman como ustedes les parezca. Mientras las consignas estén respondidas, ustedes pueden usar el diseño que más les guste. Que todo va a ser leído por mí con la misma vara. ¿Están las cosas básicas que yo pretendo que queden fijadas? ¿Hay que volver a trabajarlas? Si hay que volver a trabajarlas, ¿qué tanto esto hay que volver a trabajar en un final? Y ahí iremos viendo cómo se tendrá que presentar cada grupo. Después el final es individual, ¿sí? La nota de final es individual, pero digamos, después de cada examen, que es grupal, haremos nuestra propia devolución de esto para cuando llegue el momento del final, decir, bueno, a ver, el grupo X tiene que reforzar determinados aspectos. El grupo L tiene que reforzar otros aspectos. Porque por ahí los aspectos que tenía el grupo anterior un poquito menos trabajados, este otro grupo los trabajó un montón. Entonces, ¿cuál va a ser mi recomendación para el final? Esto, repásenlo, pero hagan hincapié en volver a estudiar esto otro. Piensen este examen como un proceso que va a terminar en el momento que ustedes vayan a la práctica, hagan toda su práctica y luego rindan el final. Va todo encadenado.
aunque ahora parezca que es una cosa por fuera, no está por fuera del proyecto de la materia en sí misma. Lo que estamos haciendo es acomodándonos a los eventos de público conocimiento y a las dificultades que ya todos conocemos que hay. ¿Sí? Pero ustedes ahora están cursando una materia que les permite hacer un cierre de conocimiento distinto que Adultos 1. Y yo los estoy empujando, así, ¿no? Un poco tirándolos al precipicio, pero abajo hay un colchón. No es que se están cayendo al vacío con esto. Y el colchón es, esta es una instancia de aprendizaje más. Tómense este parcial como si estuvieran haciendo un trabajo parcial. Miren, si lo quieren llamar trabajo práctico en vez de parcial para no enloquecer, es lo mismo. Están teniendo las mismas herramientas que si estuvieran haciendo un trabajo práctico en su casa, solo que va a tener las características de parcial, va a tener un peso legal a la hora de que ustedes sean calificados. ¿Como qué? Como regulares de la materia, porque otra cosa, hasta ahora, no van a poder tener, hasta que no la puedan cerrar esta materia. Pero si los relaja un poco y las relaja un poco, pensarlo desde ese lugar, piénsenlo desde ese lugar, porque el objetivo es el mismo. El objetivo es que aprendan y que organicen el conocimiento. Y esta es una forma, con un caso clínico, de sistematizar aquello que estuvimos viendo en forma teórica de una manera tan disgregada, porque no estamos en el aula donde podemos inventarnos un paciente en cada clase y armar toda una situación, que es lo que hubiera sido lo ideal. Plantear una situación clínica determinada, para un paciente determinado, para un cuadro específico, y a partir de ahí trabajar, no sé, drenaje de abdomen. Paciente que va a cirugía de tal cosa y trabajamos drenaje de abdomen. Acá reciben este módulo de clases medio poco pedagógicas, que es estar viendo un PowerPoint y alguien que les está hablando encima, que no es lo mismo que poder dialogar un paciente determinado y elaborar el conocimiento científico a partir de ahí. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que ustedes tienen que hacer y llevar todo esto a este paciente hipotético del caso clínico? ¿Cuál es el esfuerzo que tengo que hacer yo? Evaluar que cada grupo haya podido llegar a la mayor cantidad de integración de conocimiento. Por lo tanto, el esfuerzo de lectura es el doble que puntuar un múltiple choice. Donde yo les pregunto, a ver, el drenaje de neumotórax puede ser sangre, aire o linfa. Y ustedes me tienen que poner aire porque es neumotórax. Listo, B es correcta. El conocimiento es el mismo. La forma de aplicarlo en una y en otra circunstancia implica un proceso cognitivo distinto, una elaboración distinta. Lo que estoy haciendo yo es patearle la silla del conocimiento, los vuelvo a tirar al piso, y les digo, bueno, ahora vuelvan a sentarse y vuelvan a estudiar de nuevo. Hola. ¿En función de qué? De que con lo que se van a encontrar es con un paciente de verdad en la vida, no se van a encontrar con un múltiple choice. Entonces, juguemos a esto, relajados, con la importancia del conocimiento que esto implica y con el esfuerzo cognitivo y la honestidad científica que esto implica. Que yo les diga que estén relajados no quiere decir que les va a caer el 10 de regalo. Yo no le regalo la nota nunca jamás a nadie. Así que eso lo pueden charlar con otros estudiantes que hayan cursado conmigo, que no es justamente... conmigo sudan la camiseta para aprobar las materias, pero nadie la reprueba porque se equivoque en un parcial. A eso quiero que lleguen. Si ustedes van por un lado erróneo en el parcial, pero la justificación de esto que están poniéndome realmente tiene sentido Hola, lógico. Horacio. ¿Cintia me está llamando? Sí. Sí. Bueno, dale. Nos estamos enterando todos que te estás llamando No, Cintia, por las está dudas. bien, ahí me fijo. Dale. Chau. Por las dudas. Traten de no
esto queda grabado, digo, para lo que vayan a decir. Vuelvo sobre el tema. Vamos a suponer que ustedes hicieron un pequeño, una pequeña distorsión, si se quiere, en un aspecto determinado, y fueron a buscar algo que por ahí yo no iría a buscar en ese paciente, pero está orientado y está suficientemente justificado desde el punto de vista científico y desde el punto de vista del caso clínico, no es que va a estar mal, ¿se entiende? Y todo lo que esté científicamente justificado y sea pertinente, no puede estar mal en un paciente. A lo mejor no es lo que yo iría a buscar, o a lo mejor les puedo decir, esto no es lo prioritario. Si quieren, lo que pueden hacer es, una vez que hicieron todo su trabajo, es priorizar aquello que ustedes dicen, esto sí o sí lo tendría que hacer. Y por ahí lo que pueden hacer es, cuando lo están armando el trabajo, cuando están haciendo el armado final del trabajo, eligen ponerlo con negrita, eligen ponerlo con otro color, eligen armarlo de determinada manera, como para que yo me dé cuenta, esto es lo prioritario, también es una opción. Pero también pueden ir por una línea de pensamiento que no sea específicamente prioritaria, jugarse un poco más y decir, también esto evaluaría, también en este aspecto me centraría, que no está, no está puesto exactamente en el caso clínico, porque los pacientes son algo más que aquello que estamos redactando en un caso clínico, son personas en una situación determinada. Entonces, a lo mejor a ustedes se les ocurriría preguntarle determinadas cosas al paciente que no están dentro de la mnemotecnia de historia clínica amplia, por ejemplo, de anamnesis amplia. A ver, acá alguien pone que quiere hacer una consulta y no la escuchó. Mándala por acá, María Belén, mándala por el chat, si querés. Yo les tengo el chat en pantalla. Porque por ahí tu micrófono lo tenés vos silenciado. Yo no silencié los micrófonos, eso lo silencian ustedes. Ponelo, escribí la consulta, y yo la leo. Una cosa que les quería preguntar también, ya que estamos acá unos cuantos, y después se las voy a preguntar también por el chat de WhatsApp, es, me acaba de llegar un mensaje de la directora de la carrera con el tema de los horarios de las materias, porque hubo problemas con los horarios de materias, la superposición, o con ver clases ya previamente grabadas. ¿A ustedes les está funcionando esto de reunirnos 2 veces por semana y los que no puedan reunirse, ver las clases? ¿Son lo suficientemente amplias las clases y estos encuentros como para que los temas queden mínimamente asentados? ¿O esto les está generando problemas? Porque la idea es que esto sea una herramienta, tanto el chat de WhatsApp como encontrarnos por acá por el Zoom con las dudas, como tener clases grabadas cuando podemos recuperar tiempo. Quiero saber si estas son herramientas que suman o restan, ¿sí? Porque si van a restar no tiene sentido. A ver, acá. No entendí la consigna, establecer una lista de problemas reales y potenciales del periodo post, la ausencia de datos y la indicación me gusta. Ah, bien. Bien. En relación con la lista de problemas potenciales y reales, tiene que ver con que ustedes puedan jugar con aquellas cosas que a ustedes se les ocurren, que le podrían pasar al paciente, pero que ustedes no tienen el problema instalado. Por ejemplo, el paciente tiene un drenaje. ¿Cuál es el riesgo potencial de ese drenaje? Que se tape, que se desplace, que el paciente sangre. Esos son todos problemas potenciales, ¿sí? Entonces, si son problemas potenciales, tienen algunos cuidados para implementar. Por ejemplo, explicarle al paciente cómo toser o movilizarse sosteniendo el drenaje, hace que esté bien fijado, que haya venido bien fijado de quirófano, y si no, refijarlo,
no de la fijación a piel, sino como yo les mostré en la foto, en la clase de drenaje, que ya está también puesta tanto en el campus como en YouTube, la fotito de cómo está fijado más allá de la salida del drenaje, la segunda fijación a piel, evaluar que el drenaje oscile, porque son las primeras horas y el pulmón se está reexpandiendo, entonces se tiene que mover la columna de agua, en la inspiración tiene que moverse y oscilar, ¿sí? Que es lo que se registra de un drenaje, las características del débito, si está bien fijado y si oscila en la respiración. Eso sería en relación con la lista de problemas reales y potenciales, por ejemplo, un ejemplo bien puntual, ¿sí? Y ahora es mono. Comí una por día. Estoy viendo. Abrís Un problema potencial es la ausencia de datos o la ausencia de indicación médica. Ustedes van a ver que el paciente no tiene indicada la analgesia, me parece, en el posquirúrgico, no tiene un plan de analgesia. ¿Por qué compraste tan caro? Profe, no Y a propósito, la analgesia y también no tiene antieméticos. exacto, no tiene ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿es un problema para ustedes? Por supuesto, porque el paciente va a tener dolor. Entonces, la ausencia de esa indicación médica es un problema. Todavía no tenemos la seguridad de que el paciente tiene dolor. Pero lo va a tener. Pero lo va a tener porque no le pusimos nada para que no le duela. En el momento ustedes saben que el paciente salió con una dosis de fentanilo, que va a tener problemas reales y potenciales por eso también. O sea que en ese momento no tiene dolor porque, claro, viene con el fentanilo del quirófano. Ahora, dentro de un rato, cuando ustedes vayan a hacer la ficha de fentanilo, saben que el fentanilo tiene una vida media muy corta. En un rato el paciente no tiene ninguna indicación. ¿Ustedes qué van a tener que hacer en la vida real? ¿Qué harían en la vida real? Se van con las indicaciones médicas, le patean la puerta al médico, o le golpean la puerta al médico y le dicen, doctor Pérez, o Cacho, como se lleven. Me falta la indicación de analgesia de este paciente que acaba de llegar de quirófano y que vino con una dosis de fentanilo, pero en cualquier momento empieza a tener dolor. ¿Qué le vamos a dar? ¿Cuál va a ser su plan de analgesia? La respuesta del médico no es darle un paracetamol, es hay que hacer un plan de analgesia para que el paciente lo tenga registrado en la historia clínica y en las indicaciones correctamente, con dosis, intervalo, horario, vía. Eso sería un problema real, que es la falta de datos, que se relaciona con un problema potencial, que es que el paciente empieza a tener dolor. Ustedes ahí se anticipan al dolor del paciente. En la vida real, ¿qué sucede? Cuando el paciente empieza a dolerle, reclama que le duele, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que el paciente no tiene nada indicado. Entonces tenemos que correr todos a darle algo cuando el paciente le duele. Acá alguien pone que tiene diclofenac. ¿Lo tiene desde antes o lo tiene indicado? No me acuerdo yo exactamente lo que puse en el examen, chicos, porque tuve un fin de semana complicado. Yo también. Pero si lo tiene en el post, buenísimo. Entonces vamos. Una cada 8. Perfecto. ¿Qué van a evaluar ustedes entonces? Si el paciente tiene indicado el diclofenac. Si es suficiente para el paciente. Ustedes van a tener que establecer la de dolor con el paciente para que cuando llegue el momento de tener que darle el diclofenac, el paciente no llegue en un aullido de dolor. Por supuesto que esto es doloroso, pero no es un dolor insoportable, es una molestia lo que genera el drenaje, pero es una molestia que puede ser intensa si el paciente tiene tos, por ejemplo. Recuerden que el paciente tenía tos desde antes. Entonces, ahora va a volver a tener tos, no es que se la curamos. Y cada vez que el paciente tosa le va a doler. Y además le va a doler porque se va a quedar quieto y va a tener contractura muscular porque no se movió, porque no le dijimos, usted mire, puede moverse de esta manera, sosteniendo el drenaje de esta forma. ¿Se entiende? Hay que relacionar una cosa con otra. Ahora, si ustedes en el examen se olvidaron de poner que le tienen que decir al paciente que se agarre el drenaje para toser, no van a reprobar adultos 2, ¿me explico? Cuando yo lo lea va a ser un combo, a ver, bueno, ¿se pudieron ubicar en tiempo y forma de esta manera novedosa que están trabajando con este paciente? Que no está todo dicho, que no está todo reglamentado, que no le puse quiero 3 cuidados para la vía aérea, 3 cuidados
para la respiración, 3 cuidados para la circulación y 3 para el deterioro neurológico. No es en eso, ni es imposible, no me da la cabeza para hacerlo de esa manera. Porque no me gusta hacerlo de esa manera. Si estuviéramos en un examen oral y ustedes no llegaran a contarme lo que a mí me parece que tienen que saber, les repreguntaría. Acá lo que van a hacer es repreguntarse entre ustedes, o en su defecto, el jueves nos vamos a volver a encontrar. Y vamos a volver a destinar un ratito. El jueves vamos a tener clase, ¿sí? Vamos a hablar... Sí. ¿Le puedo hacer una consulta antes que se me pase? Con respecto a las fichas farmacológicas, ¿las hacemos específicamente con los cuidados que requiere el paciente con cada medicamento? No. Las ¿O fichas en general? farmacológicas tienen 2 opciones ustedes para hacerlas. Gracias. ¿Sí? Una opción es, las hacen de la manera tradicional que vienen haciendo las fichas farmacológicas para el PAE, y ya se las guardan porque les van a servir para paciente crítico. Así hechas. ¿Sí? O simplemente se arman las fichas al gusto de ustedes, con cuidados, con lo que ustedes quieran, y las usan para estudiar. A mí en el examen no me tienen que poner la ficha farmacológica de la morfina. Ustedes tienen que saber para qué sirve, cómo se usa, en qué condiciones se indica y qué cuidados tengo que implementar si el paciente tuviera morfina. En el caso de este paciente les tocó fentanilo, por ejemplo. ¿Sí? Porque es lo que recibió en el quirófano y lo que recibió a la salida del quirófano. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Me van a poner qué cuidados se relacionan con ese fentanilo justificándolo, porque al justificarlo me tienen que poner para qué sirve, qué es. Y si el paciente le dieran, si ustedes decidieran que sería ideal que además del diclofenac el paciente tuviera morfina, por ejemplo, para el dolor, me tendrían que poner cuál es el efecto esperado, cuáles son los efectos adversos. Así como por ahí alguien usó, hay que darle un protector gástrico, porque también va a tener otro problema. Así es, el efecto secundario más importante de un AINE es los trastornos gastrointestinales, o son los trastornos gastrointestinales, básicamente dolor, porque produce gastritis. Entonces, ustedes se fijan si el paciente tiene, si no tiene un protector gástrico, y si no tiene, lo ponen como una sugerencia. Y me ponen por qué, cómo funciona ese protector gástrico. ¿Se entiende? Si ustedes consideran que con diclofenac el paciente va a tener dolor, que tal vez necesitaría una analgesia un poco más intensa con un opioide, bueno, me ponen, el paciente debería recibir una dosis X de morfina, una dosis, no les pido la dosis porque eso no es parte de la materia, eso sería si estuviera evaluando por ahí en otro contexto, ni siquiera en el contexto de esta educación virtual, farmacología. Yo no les pido dosis, pero sí para qué sirve la droga y qué efecto buscado y adverso tiene. ¿Por qué quiero que ustedes estudien todas esas drogas que yo les di? Porque en el momento del final yo les voy a preguntar sobre esas, porque son parte del programa de la materia. ¿Cómo lo quieran resolver ustedes? Lo manejan como quieren. El diseño de eso lo manejan como quieren. Mi sugerencia es por ahí para que no trabajen 2 veces. Si hacen las fichas ahora, ya les quedan hechas. Si en este momento no tienen ganas de hacerlas, los quieren hacer de otra manera porque les resulta mejor, también está bien. Cuando llegue el momento de tener que presentar esas fichas para un PAE, tendrán que ir a hacerlas. O a lo mejor nunca les toca hacer un PAE con esas fichas. Y el conocimiento lo tienen igual, no hay una forma de acceder al conocimiento. Hay un conocimiento disponible, y hay que tenerlo. Nada más. ¿Les gusta hacerlo tipo resumen? ¿Les gusta no leerlos ahora y estudiarlas para el resto, para el final? También es una opción. Están en la universidad. Cuando digo describir el laboratorio en relación con el contexto del paciente es ¿qué significa cada uno de esos valores en ese paciente? Porque el paciente, por ejemplo, tiene aumentados los glóbulos blancos. El paciente está cursando una patología respiratoria de orientación infecciosa. Entonces, ustedes tienen que contextualizar ese aumento de los glóbulos blancos. Fíjense que el paciente tiene
levemente disminuido el valor de hemoglobina. ¿Cómo lo podríamos relacionar con esto? ¿Sí? El paciente con una leve baja en la hemoglobina podría ser un paciente que no tenga una dieta acorde, por ejemplo. Me faltarían datos para preguntarme si el paciente está anémico. ¿Sí? Ir a leer el laboratorio en función con el paciente y ver qué cosas me llaman la atención. Porque el hematocrito del paciente es normal, pero el paciente es fumador. Recuerden que los pacientes fumadores siempre tienen el hematocrito un poco más alto. ¿Por qué? Porque generan Profe, más... Sí, perdón, estuve leyendo sobre lo que es anemia, sería anemia leve, según la OMS, en ese caso. claro. Y podría estar relacionado con aspectos nutricionales en un paciente que aparentemente no lleva una dieta muy saludable. ¿Le preguntarían sobre su dieta al paciente? No todo tiene una respuesta, pero todo tiene una segunda pregunta para hacerse. No sé si me explico, o sea, si yo no sé qué le pasa efectivamente al paciente, yo no puedo decir que el paciente tiene una anemia por déficit de hierro, porque yo no le estoy midiendo valores de laboratorio en esa relación. No me dice Claro, esa era ferritina. justamente la duda que tenía en este caso, porque según la OMS sí es una anemia leve, pero nosotros no tenemos la forma de comprobarlo en este caso. Exacto, ¿y qué harías vos en la vida real? Hacerla, más que nada, un examen más exhaustivo, o sea, preguntarle más al paciente el tipo de dieta que lleva. Exacto, el paciente dice, yo Aparte, tengo una dieta el variada. la velocidad. El paciente dice, no, sí, yo tengo una dieta variada. Bueno, ¿me puede contar qué come? Claro. ¿A qué llama variada? Porque la gente puede pensar que una dieta variada es comer pizza al mediodía y empanadas a la noche, qué sé yo. ¿Se entiende? Antes de pensar en ir a hacerle un laboratorio más extenso o indicarle, porque la anemia puede ser por falta de hierro, por mala absorción, por falta de vitamina B12, por pérdidas. No sabemos si el paciente no tiene, por ejemplo, deposiciones con sangre, o un sangrado que no sabemos en dónde está. Si su patología previa lo llevó a ese déficit de hemoglobina. ¿Se entiende? No podemos decir que clínicamente tenemos una causa. Ahora, nos podemos hacer un montón de preguntas. Y la primera pregunta es ir a la dieta del paciente. Cuando el paciente les dice, yo como de todo, ¿me puede contar más o menos qué considera de todo? Porque a lo mejor el paciente cree que comer de todo es comer ravioles los domingos, asado los sábados y una ensalada de lechuga y tomate con el asado. ¿Ustedes consideran que eso es una dieta balanceada? Entonces, hay aspectos que yo quiero que ustedes los contextualicen en función de qué más irían a preguntar. Vuelvo a decirles, este examen es un desafío a las cosas que no nos damos cuenta, que no nos alcanzan para explicarnos a los pacientes. Es un trabajo distinto que yo les pregunte, bueno, ¿cuáles son los valores normales de un hemograma? Eso no lo tienen que saber de memoria, eso lo tienen que cualquier opción del celular. Lo que tienen que saber es ponerlo en el contexto de un paciente. Porque eso es la vida real, donde unimos la teoría con la práctica. Saber qué significa que el paciente tenga 140 de sodio. Es lo mismo un paciente con 140 de sodio si tiene insuficiencia renal y tiene 5 kilos de sobrepeso en líquido porque no fue a hacer diálisis, que tener 140 de sodio si el paciente está deshidratado, que no tiene volumen circulante normal, los tiene disminuido, y en el otro caso está aumentado el volumen circulante. ¿Qué pasa en la relación entre solvente y soluto en estos casos? El valor es el mismo. ¿Qué tengo que modificar para pensar si eso es normal, entre comillas, o no? ¿Tengo una respuesta específica para cada cosa? No, tengo una segunda pregunta para contextualizar al paciente. Tendré que ir a buscar más respuestas después. Tendré que ver si una vez que el paciente se dializa, por ejemplo, y baja esos 5 kilos, qué sodio final tiene. Tendré que ver si lo rehidrato al paciente con agua y sodio, qué sodio final tiene. Pero la pregunta que me tengo que hacer es,
¿En qué contexto estoy diciendo el paciente tiene X valor de laboratorio? ¿Qué es lo que quiero yo? Quiero que no se queden nunca tranquilos con nada. Que no compren un laboratorio, que no compren una Black Tórax, que no compren un valor de signos vitales. Vayan a contextualizar eso en ese paciente, en ese momento. Y ahí está el proceso de atención de enfermería dando vueltas. Solo que acá lo estamos haciendo de entre, sin la presión de si me equivoqué en el relacionado con, o en el manifestado con, o en la etiqueta de algo. Simplemente pensarlo. Todas las preguntas que ustedes se hacen que no tengan respuesta, lo único que necesito es que me digan por qué se lo preguntan. Porque eso es como, así es como estudio. Toda mi vida estudié así y me funciona, haciéndome preguntas del texto que estoy leyendo, de lo que me dice un profesor. Nunca consideren que lo que yo les digo es una palabra santa, tampoco, porque no es así. Estoy llena de preguntas y más estudio, más preguntas tengo. Porque estudiar es poder hacerse mejores preguntas.